Hola chicos, muy buenas tardes. Un saludo desde Coimbra, Portugal, y vamos a tener nuestra clase del día de hoy. El tema es Sociedad y Economía del Conocimiento. El objetivo de aprendizaje es conocer las características de la sociedad del conocimiento y su diferencia respecto de la sociedad de información. Su importancia es identificar los elementos clave de generación de valor a través del conocimiento y su utilidad es poder aplicar el modelo de transferencia de conocimiento y tecnología en sus proyectos de emprendimiento. Dice la frase de hoy: vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. Benjamin Franklin, estadista y científico estadounidense. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Pues básicamente de cómo convertir un círculo virtuoso a través del conocimiento que genere valor, genere dinero, y este dinero lo tenemos que reinvertir en generar más conocimiento, y en la medida que tengamos más conocimiento, vamos a poder generar más valor para clientes o usuarios, y ese valor tenemos que volverlo a capturar y reinvertirlo en generar más conocimiento. Está habilitada en la plataforma Moodle, un foro de discusión donde cada uno de los participantes puede vertir sus comentarios respecto de la lectura previa, recordando que también pueden, todos aquellos que viertan sus comentarios sobre la lectura previa, pueden obtener una de estas insignias de comprobación de lectura. Y al mismo tiempo, aquellos que hayan visto la película de El estudiante de Praga también pueden hacerse acreedores de esta insignia de lectura. Vamos a ver un video que nos explica en qué consiste la sociedad del conocimiento, y posteriormente pasaremos a la explicación del video y demás puntos a desarrollar. Oh, parece que hay un problema con el video, pero lo voy a habilitar también como parte del tema, el contenido de esta clase en la plataforma Moodle. En sí, de lo que se trata el tema de la transferencia del conocimiento y de tecnología a través de la sociedad del conocimiento es que los bienes, cuáles son los productos, resultados de la sociedad del conocimiento, sociedad y economía del conocimiento, son los productos de propiedad intelectual, como vamos a ver más adelante. Entonces, el concepto de sociedad del conocimiento, vamos a ver su evolución. Desde antes de la agricultura, pues todo era un conocimiento empírico. La producción de la agricultura era totalmente empírico. No se tenía ningún dominio ni técnicas para que la producción de la agricultura fuera más eficiente. Posteriormente, con la aparición de la agricultura, se comienzan a generar las sociedades en asentamientos más grandes, que primero formaron pueblos y después fueron formando ciudades. Y con el tiempo, a partir de la revolución industrial, pues se generan las ciudades modernas, ¿no? Esta revolución industrial trae consigo lo que es el avance en el desarrollo de la aplicación del conocimiento para líneas de producción, y una tercera ola donde desde 1950, ahí no alcanzo a ver la fecha, pero persiste al día de hoy, donde justamente todo aquello que vamos acumulando en conocimiento, principalmente en tecnologías de información, ha venido teniendo un crecimiento exponencial, y que cada vez más empresas y más países se dan cuenta de la importancia de generar productos de propiedad intelectual que sean valorados en la justa dimensión y sean puestos en práctica en los mercados. Pero
¿Cuál será la diferencia entre información y conocimiento? Partimos de la definición de Dayporn, que dice que los datos son observaciones de los estados del mundo. Si nosotros decimos 5, pues nada más es un dato. Si decimos 5 alumnos, comienza a generarse información. Y si decimos 5 alumnos sacaron 10 en el primer parcial, se traduce en información y la persona que recibe esta información la interpreta, la codifica y le da un sentido, se convierte en conocimiento. De tal manera que Drucker en 1988 define información como datos dotados de pertenencia y propósito. Que a diferencia de los datos, la información requiere una unidad de análisis. ¿Qué es esto? Pues lo que comentábamos, cuando generamos un contexto a estos datos, se convierte en información y el conocimiento es información que ha sido trasladada al entendimiento humano. Quizás si nos dicen 5 alumnos obtuvieron 10 en el primer parcial, pero nos lo dicen en alemán, pues no lo podríamos comprender, a menos de que sepamos el idioma alemán. Pero si entendemos tanto el español como el alemán, y es la misma frase, entonces estamos generando conocimiento. Ya lo mencionaba, la construcción del conocimiento. Vemos este esquema donde los sucesos generan datos. Estos sucesos pueden ser de representación, de colección y en proceso, que generan datos que se pueden manipular, presentar e interpretar. Cuando son interpretados se convierte en información que puede ser evaluada, validada y codificada, y cuando esto sucede se convierte en conocimiento. Ahora bien, ¿en qué consiste la sociedad de información? Pues es justamente donde las personas pueden obtener y compartir datos dotados de pertinencia y donde le pueden dar esa contextualidad y sobre todo le pueden dar una aplicación. Cuando el conocimiento se convierte en una aplicación, se dice que se está generando valor a partir del conocimiento. Y entonces veíamos en clases anteriores que sociedad es un conjunto de personas que comparten un espacio y valores culturales, de tal manera que la sociedad del conocimiento siguen siendo esos grupos que comparten un espacio y cultura, pero además del espacio y de la cultura, también comparten conocimiento. La sociedad del conocimiento es una consecuencia de la sociedad de la información y el conocimiento forma parte de la información mediante su interpretación con este fin y contextualizada. ¿Cuáles son los sinónimos de la sociedad de la información? Perdón, de la sociedad del conocimiento, una sociedad postindustrial, una sociedad del saber, una sociedad en red y el conocimiento como bien intangible. Podemos ver aquí en el esquema cómo han habido diferentes eras a lo largo de la historia de la humanidad, como hemos visto, y al principio en la era agrícola se le daba prioridad a los recursos de tierra y de trabajo. ¿Por qué? Porque necesitábamos de estos elementos para poder cultivar, para poder generar también producción agropecuaria, etcétera, etcétera. Entonces los insumos más importantes en esta era eran la tierra y el trabajo físico. En la era industrial se le daba mayor valor o mayor peso o preponderancia al trabajo manual principalmente y al capital con el que se hacían nuevos proyectos de negocio. Y vemos que en la era del conocimiento se le da mayor importancia al propio conocimiento, inclusive más que al capital. ¿Por qué? Porque como lo mencionábamos al principio, el conocimiento
es más importante porque se va acumulando. Y el capital, si bien es importante, no necesariamente en un proyecto de transferencia del conocimiento se va acumulando. ¿Cuáles son las características del conocimiento? Primero, es intangible. No lo podemos tocar, no podemos almacenarlo, de tal manera que es algo que solamente podemos darle valor a través de la interpretación humana. Es inconsumible, a diferencia de los bienes y servicios que veíamos en la clase anterior sobre la sociedad y economía de consumo. El conocimiento no se consume. Podemos perder conocimiento cuando no recordamos esa información, pero se dice que es inconsumible. Es transportable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos pasar conocimiento a otras personas a través de la información que nosotros generamos. Es multi Ahí está. Ok. Denme un momento. No alcanzo a ver aquí de multi. No se puede disolver el conocimiento. No podemos decir, ya lo que yo sé, ahora lo puedo disolver. Y es acumulativo. Lo que nosotros vamos incluyendo de información día con día se va acumulando. Y la efectividad contextual. ¿Qué quiere decir esto? Que hay conocimiento que genera mayor valor en diferentes contextos dependiendo de cada situación. Vemos aquí un esquema un poco más complejo de lo que involucra lo que es la sociedad del conocimiento. Primero, hay un concepto que es lo que debemos entender para generar conocimiento. Este concepto se puede generar a través de la educación o el sistema educativo, y el sistema educativo también puede depender de un sistema político que a su vez está vinculado a la cultura, por eso es sociedad, y puede estar también ligado en una parte a la religión y en otra parte a la tecnología. ¿Por qué en la religión? Porque hay prácticas y creencias de lo que se consideran divino, sagrado, en el campo espiritual, moral y existencial. En la tecnología, porque hay una comunicación de la información y del conocimiento a través de esta tecnología como fuente de productividad, de poder y factor social de cambio. El concepto tiene por objeto el análisis de los cambios en la sociedad y trata de mostrar una visión del futuro bajo unas formas del Estado de Derecho. Y la educación, hay una educación que no es inmediata, pero se trata o sienta las bases para la solución de problemas. Y el sistema político, debido a la capacidad de políticas para que generen estos vínculos entre personas que se dedican a generar conocimiento, y la cultura porque es la capacidad de las personas para desenvolverse en diferentes entornos. ¿Por qué la importancia de este tema en una clase de emprendimiento? Bueno, porque de entrada, ustedes como una nueva generación son protagonistas de los cambios. Este boom, esta explosión de información y conocimiento no se había dado nunca antes en la historia de la humanidad, y ustedes como generación Z pues son nativos digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que nacieron en esta época, en esta parte de la historia donde se da esta explosión de información y conocimiento, y en la medida en que ustedes puedan entender las implicaciones que tiene este concepto para el desarrollo de proyectos de emprendimiento, van a tener una mayor capacidad de sumarse a la ola de los cambios
de la sociedad del conocimiento en lugar de ser arrastrados por la ola. ¿Cuáles son las transformaciones en la sociedad del conocimiento? Hay una transformación social, y yo lo veo con el desarrollo de mi hija y de mis sobrinas, que ahora ya cada vez juegan menos con muñecas y con productos físicos y se entretienen más con un celular, con una tablet o una computadora, y eso es un cambio social importante. Estamos aprendiendo a jugar de maneras diferentes. Por supuesto, hay un cambio cultural en donde este compartimiento, esta forma de intercambiar valores y signos a través de las sociedades, sin duda también hay una transformación, por supuesto en lo económico, porque ya lo veíamos, ahora ya no se da prioridad al esfuerzo manual, ni siquiera al esfuerzo físico, sino que se le da prioridad al esfuerzo intelectual. Cambios en lo político, porque una sociedad más pensante implica más exigencias a los poderes, tanto locales como estatales y federales. En lo institucional no se diga, porque las instituciones están también propensas a sufrir los cambios derivados de lo anterior y que se deben ajustar a estos nuevos fenómenos de la economía del conocimiento, porque tiene como piedra angular la innovación tecnológica y la prosperidad intelectual. Aquí vemos este término de innovación tecnológica porque es como la más conocida de las innovaciones, pero vamos a tratar más adelante el tema de innovación, en qué consisten sus elementos, pero de entrada sí es elemento principal para la sociedad del conocimiento, la innovación tecnológica. ¿Cuáles son las características de la tecnología? Pues se trata de generalmente de desarrollos generados en instituciones de I+D, de investigación y desarrollo. Puede también estar relacionada con los stakeholders o todos los involucrados en un proyecto. Investigadores e inversionistas privados, empresas y consumidores. Todo junto puede tener cabida en el desarrollo tecnológico. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre sociedad de información y sociedad del conocimiento? En que en la sociedad de la información, el contenido era el del trabajo, procesos de captar esta información, procesarla y comunicar la información. En la sociedad del conocimiento se habla de agentes económicos que generan este conocimiento y lo aplican. Hay mayores cualificaciones para las personas que desarrollan conocimiento. Se da el ejercicio del trabajo y su aplicación, y también se da la transferencia del conocimiento. Entonces, ¿qué podemos redefinir? ¿Cuándo se aprende? Durante toda la vida, el long life learning, donde se aprende en todas partes, pasando por la calle, haciendo una observación de nuestro alrededor, puede ser una fuente de inspiración para generar conocimiento. ¿Quién enseña? Todos enseñamos. De todos podemos aprender algo que me acumule conocimiento y tarde o temprano poder capturar ese valor. ¿Qué se enseña? Debemos de transformar nuestro entorno social y natural a partir de lo que sabemos. Pero lo más importante de la sociedad del conocimiento es generar individuos críticos de su realidad. Ustedes como estudiantes tienen esta capacidad y sobre todo al momento de aplicar sus conocimientos adquiridos en la carrera, tendrán esa posibilidad de criticar su realidad y transformarla para un mejor status quo. En nosotros, los maestros, nos implica diferentes retos.
Las características es que nosotros, a diferencia de ustedes, generación Z, nosotros somos inmigrantes digitales. ¿Qué significa eso? Que nosotros no nacimos en este boom de tecnología. Para nosotros nos cuesta un poco más de trabajo entender los cambios, las nuevas salidas de tecnología, por ejemplo, la discusión que surge o el debate en torno a inteligencia artificial, pues yo he sido testigo de muchas conversaciones de maestros con especialistas en tecnologías de información y en particular de inteligencia artificial, y hay cierto miedo de desconocimiento de cómo es el uso correcto de inteligencia artificial, y eso implica un reto, ¿no? Tener que entender realmente cuál es el uso apropiado de la inteligencia artificial, sobre todo en la docencia, porque estamos atados al paradigma anterior a la inteligencia artificial, donde todavía se dejan trabajos a desarrollar por los alumnos con su opinión y algún tipo de información que se deban aprender, y lo consultan con el ChatGPT, y el ChatGPT es el que les hace las tareas, ¿no? Entonces es un doble reto porque en primera necesitamos entender el uso correcto de inteligencia artificial, y en segundo lugar porque la inteligencia artificial no debe de pensar por ustedes. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de este reto? Pues que primero debemos entender cómo se usa de manera correcta la inteligencia artificial, y dos, cómo hacer que los estudiantes exploten sus habilidades, todo ese potencial que como individuos pueden generar utilizando la inteligencia artificial. Esto es una característica bien interesante en nuestros días para nosotros los maestros. Y como les comentaba, se deben de generar nuevos roles. Debemos conocer estas nuevas tecnologías, conocer su naturaleza y el uso correcto, y de ahí se desprenderán las competencias. Recordarán ustedes en las 4 P's del emprendedor, dentro de People, la P de People, está el generar competencias. ¿Y cuáles serían esas competencias? Saber de entrada, saber hacer y querer hacer. Dentro de estas nuevas competencias estará la alfabetización digital, la alfabetización digital en torno a la tecnología, cómo desarrollar una solución. La información es qué necesitamos saber. Mediática en términos de dónde necesitamos aprender. La presencia es quién sabe estas competencias digitales, y la conciencia o por qué lo estamos haciendo. Y en ustedes, estudiantes, representa un reto en términos de, como ya mencionábamos, son nativos digitales, y los nuevos roles para ustedes son generar destrezas, saber leer, saber escuchar, saber escribir y saber exponer. De ahí mi insistencia en que cada entregable, o por lo menos los más importantes de su proyecto de emprendimiento, tengan que exponer para desarrollar esta habilidad de comunicación. Y aquí un par de preguntas. ¿Realmente sabemos leer? ¿Comprendemos los textos que se nos presentan en diferentes materias? ¿Sabemos escuchar? ¿Realmente podemos tener atención y comprender lo que dicen los profesores, los alumnos, sus papás, etcétera, etcétera? Sabemos escribir, y aquí también hay un punto bien interesante porque con el uso de chats, de WhatsApp, etcétera, cada vez más estamos sustituyendo las letras o caracteres por emojis. Y estas nuevas generaciones, lo comentaba en un foro, son capaces de escribir un párrafo completo solo con emojis. Y es un fenómeno que se está dando apenas en nuestros días, sobre todo en generaciones muy jóvenes, de alrededor de 13 a 15 años, y que
representa un reto de comunicación para las otras generaciones, ¿no? Y sin embargo, necesitamos entenderlo. Un caso muy ejemplar es esta serie de Netflix Adolescencia, donde el investigador, por más que trata de llegar al motivo del por qué una niña fue apuñalada por su propio amigo, compañero de clase, y todos se estaban comunicando a través de mensajes instantáneos como WhatsApp y se escribían emojis y él veía esos emojis y no sabía qué se estaban diciendo. Entonces, representa un verdadero reto el comprender esta nueva forma de comunicación en las nuevas generaciones y nosotros no podemos pasar de largo este hecho. Se necesita ser autónomos. ¿Qué significa ser autónomos? Capaces de tomar nuestras propias decisiones, pero informadas. En la medida en que tengamos más información para nuestro reto, estaremos en la capacidad de alcanzar mayor autonomía. En el aspecto social implica retos éticos, esto es que nos conduzcamos de una manera apropiada, honesta, y decían en un foro que asistí que la honestidad es el negocio menos competido. Por lo tanto, hay una buena oportunidad de negocio siendo éticos. ¿Y qué es lo ético? Eh, no me he encontrado casos afortunadamente en este grupo, pero sí se han dado casos en semestres anteriores donde ha habido plagio entre compañeros y eso definitivamente no encaja en la sociedad del conocimiento. Al contrario, debemos de ser originales y aportar más conocimiento a la sociedad. Se tiene que ser positivo y también responsable respecto de toda la información y uso que le damos al conocimiento. Se debe de propiciar el trabajo en equipo o colaborativo. Lo estamos viendo en sus proyectos de emprendimiento, que no es fácil trabajar en equipo, pero es una de las características que nosotros nos vamos a encontrar en el mercado laboral. La adaptación al cambio, lo veíamos también desde las primeras clases, cómo los cambios se dan tan vertiginosamente que cuando estamos tratando de entender uno, ya llegó otro. Y eso provoca a veces el término vértigo de los cambios, que nos puede implicar algunas veces no poder seguir el ritmo con el que se están generando estos cambios. Y habilidades de razonamiento, de problemas, de críticas, habilidades lógicas y numéricas. Y de navegación en Internet principalmente, y también ahora con la inteligencia artificial, saber dónde buscar, saber cómo procesar esa información y sobre todo si es información de calidad. ¿Cómo sabemos cuándo aquello que buscamos tiene calidad o no? Primero por el prestigio de la fuente, si es una fuente oficial o si es un medio reconocido por su seriedad. Yo creo que es cuando tiene mayor calidad el contenido y la información y tenemos que ser capaces de discernir esta diferencia entre una buena calidad de contenidos y de información de una mala calidad de contenidos e información. Todo hasta aquí ha sido desarrollo del concepto de sociedad de información. Pero, ¿qué significa economía del conocimiento? Pues para reducirlo en palabras y términos muy simples, es todos aquellos bienes que se generan a partir del conocimiento y producen dinero. Esa es la economía del conocimiento. Es esa que se prepondera la inversión de recursos en producción, distribución y uso del conocimiento y la información. Es la que nos prepara para una competencia global. Una de las características de esta explosión de la información y el conocimiento es que ahora ya no competimos contra el de enfrente,
sino contra el que está del otro lado del mundo y que quizá está estudiando lo mismo que yo y que el mercado laboral lo está buscando e incluso el mercado de emprendimiento también lo está buscando como talento para incorporarlo en un proceso de generación de valor. ¿Cuáles son esos factores de la economía del conocimiento? Son 4 para evaluar un, un, un ecosistema que propicia economía del conocimiento, que es el sistema educativo, el régimen económico e institucional, el sistema de innovación y la infraestructura de la información. Vamos a ver este esquema que está mucho más ilustrativo en cuanto a lo que es los componentes de una economía del conocimiento. En términos de sistema educativo, habla de una población educada y capacitada. En términos de un régimen económico e industrial, habla de una estabilidad macroeconómica. En términos de acceso a líneas telefónicas, computadoras, internet, etcétera, etcétera, es con qué infraestructura cuenta esta sociedad de la información. Y en cuanto a sistema de innovación eficiente, habla de centros de investigación como las universidades u otras organizaciones que asimilan este conocimiento, mejor conocidos como los centros de desarrollo de investigación. Y todo esto nos genera vínculos y redes entre empresas y hogares para generar una economía basada en la producción, distribución, uso y generación de conocimiento e información. Como vemos, es algo un poco complejo, pero han habido países donde han comprendido esto a la perfección y han sido capaces de transformar sus economías basadas en la agricultura y ahora son potencias en sociedad del conocimiento. Tal es el caso de Corea del Sur, que en menos de 50 años ha podido hacer esta transformación, pasar de la agricultura a la sociedad del conocimiento. Tiene uno de los países que más registra patentes a nivel mundial y también pues es un factor de desarrollo económico porque pues su población, como dice aquí, tiene alto nivel educativo y también un mejor desarrollo profesional que les permite elevar su calidad de vida. Otro más es el caso de Israel, que aunque desafortunadamente ahorita se encuentra en guerra, pero es un país que pudo transformar su economía basada en agricultura a ser una de las mayores en el mundo en cuanto a desarrollo de tecnologías y su comercialización a nivel mundial. ¿Cuál es el caso de México? Aquí vemos un mapita que nos muestra las diferentes entidades federativas, donde el color azul, azul más oscuro, nos muestra cuáles son los estados con mayor índice de desarrollo en cuanto a economías del conocimiento. Podemos apreciar cómo estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Morelos y la Ciudad de México, pues son los estados con mayor desarrollo en cuanto a una economía del conocimiento. En segundo lugar o en segundo nivel están entidades como Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Yucatán y Quintana Roo, donde es un nivel medio o se encuentran en un nivel medio en la economía del conocimiento. Y posteriormente tenemos a Durango, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche, donde son estados con un nivel muy bajo en cuanto a economía del conocimiento. Luego, entonces, mi pregunta es, ¿cuántos Méxicos hay en términos de economía del conocimiento?
Pues de entrada podemos apreciar que tres, ¿no? El de nivel medio, el nivel alto, medio y bajo. ¿Esto qué implica como desafío para un país y una economía como la de nosotros? ¿Qué puede explicar el hecho de que haya tanta diferencia entre un estado y otro? Y sobre todo, ¿qué podemos nosotros hacer como individuos para que estas diferencias no sean tan marcadas y por supuesto podamos elevar los niveles de una sociedad del conocimiento de aquellos estados que están más rezagados? Sin duda se trata de un reto a nivel nacional, a nivel macro, que en la medida en que nosotros podamos contribuir a disminuir esa brecha entre los estados de mayor desarrollo y menor desarrollo, pues sin duda nos llevará a ser un mejor país. Pero si la perspectiva es que los estados que tienen mayor nivel en sociedad del conocimiento lo disminuyan para estar a la par de los niveles más bajos, pues eso no es igualdad, ¿no? Es retraso, un atraso en cuanto a desarrollo de sociedad de economía del conocimiento. ¿Y qué puede explicar por qué unos están más desarrollados que otros? Pues empezando por la ubicación geográfica. ¿Cuáles son los estados que tienen mayor desarrollo? Los que están pegados a nuestro vecino país del norte, ¿no? Eso es sin duda un elemento de influencia, un factor crítico para el desarrollo de sociedad del conocimiento, y vemos que en la medida en que se acercan más al Ecuador, los estados más hacia Centroamérica son países con menos índice de desarrollo estatal económico en cuanto a economía del conocimiento. Entonces, estar pegados al país vecino del norte, que es la potencia más desarrollada del mundo, pues sin duda alguna es el factor que influye en los estados norteños del país, y estar pegados a Centroamérica, más hacia el lado sur del continente, hace que estos estados tengan un menor índice en la economía del conocimiento. Y eso aunado pues a políticas públicas de cada uno de cada uno de estos estados, que puede influir o no en el desarrollo de este índice. Aquí vemos un mapa un poco más actualizado en 2021, donde pues vemos alguna pequeña diferencia en los estados del norte, pero sin embargo podemos apreciar que sigue siendo la región sur-sureste la de menor desarrollo de índice de economía basada en conocimiento. A nivel mundial existe la economía del conocimiento, los indicadores que clasifican a los países en esta materia, y vemos, por supuesto, cómo países como Estados Unidos, Noruega, Irlanda, Suiza son los que ocupan los índices más altos de ingreso por cápita en términos de economía del conocimiento. A la mitad de esta escala se encuentran países como Nueva Zelanda, República Checa, Arabia Saudita, Argentina, incluso que está por arriba de nosotros, Rusia, Ucrania, Brasil y China. China es una parte interesante porque sin duda está aumentando. De acuerdo a los últimos reportes, es uno de los países que de menor nivel de índice de economía del conocimiento está subiendo drásticamente. Y vemos cómo México solamente está por arriba de países como Mongolia, Kenia e India, que también India está despegando en materia de este índice, y que nosotros como profesionistas debemos de impulsar este desarrollo. Y visto desde otra forma, ¿cuáles son las esferas en las que influyen la economía y la sociedad del conocimiento y la información? Aquí vemos las diferencias entre los diferentes términos. La economía de la información tiene cobertura en los elementos de producción e información.
La economía del conocimiento tiene influencia en los factores de producción, información y la sociedad. La sociedad de la información es un poco más amplio, tiene influencia en la producción, en la información, en la sociedad y en la cultura, y en la sociedad del conocimiento tiene influencia en la producción, información, en la sociedad, en la cultura y en el ámbito espiritual. ¿Por qué creen que en la sociedad del conocimiento se incluya este ámbito espiritual? Porque la sociedad del conocimiento, a diferencia de otros conceptos como el de la economía de consumo, que trata al hombre solamente como un ente consumidor, en el caso de la sociedad del conocimiento, toma en cuenta al hombre no nada más como alguien consumidor, sino también como un ser espiritual. ¿Qué significa esto? Que es capaz de tener conciencia de una trascendencia tanto de su existencia como de un ser superior al ser humano. Entonces, esta parte de lo espiritual recordaremos en la clase de autoconocimiento, no, perdón, de sentido de propósito, como decía que una parte de este sentido de propósito es lo que le da sentido a tu vida. Y entonces la parte espiritual es reconocida en la sociedad del conocimiento como una parte fundamental del ser humano que lo va a caracterizar y a diferenciar respecto de otras especies. Transferencia de conocimiento y transferencia de tecnología se parecen, pero no son lo mismo. Una contiene a la otra. Adivinen cuál. Transferencia de conocimiento veíamos que conocimiento es esta información contextualizada e interpretada, y la transferencia de tecnología es cuando esa información tuvo una aplicación y resuelve un problema. De tal manera que la transferencia de tecnología en sí misma también trae consigo una transferencia de conocimiento. Esta transferencia, las dos son una forma de difundir el conocimiento e incrementar la eficiencia de un sistema de investigación. De alguna manera, las dos aprovechan el resultado de una actividad investigadora, fortalecen a las empresas al apoyar la gestión misma de la transferencia, reconocen problemas de investigación y desarrollo en estas industrias y se benefician a través de la retroalimentación de experiencias de la investigación y desarrollo, de la I+D, de las empresas. Y aunque se parecen, la transferencia de conocimiento y transferencia de tecnología no son lo mismo. La ONU define transferencia de tecnología como la transferencia sistemática de conocimiento para la fabricación de productos o provisión de servicios. Sin transferencia de conocimiento, la transferencia de tecnología no tiene lugar debido a que el conocimiento es la clave para controlar la tecnología como un todo. La transferencia de conocimiento es crucial dentro de un proceso de transferencia de tecnología. Existe un concepto que se llama paquete tecnológico. ¿Qué es un paquete tecnológico? Es cuando el resultado de la investigación y desarrollo se puede de alguna manera documentar, y en esa documentación se explican el apartado técnico, el apartado administrativo, el apartado económico, todo ese registro, todo ese manual se puede registrar como derechos de propiedad intelectual, y cuando se poseen los derechos de propiedad intelectual, entonces ya estamos hablando de tener la capacidad de hacer una transferencia tanto de conocimiento, pero principalmente de tecnología. Entonces,
hasta aquí, ¿qué podemos concluir de este apartado, o este tema, mejor dicho, de la sociedad y economía del conocimiento y de la información? Que si bien se parecen, una posee a la otra. La sociedad del conocimiento, perdón, la transferencia de tecnología posee implícitamente una transferencia de conocimiento que surge a partir de la explosión de las tecnologías de información. Existe una mayor conectividad y que cada país, dependiendo de su sistema, tanto político, pero sobre todo sistema de educación, va a poder alcanzar un índice mayor en la escala de la sociedad y economía del conocimiento, pero para efectos prácticos, para nosotros nos representa una oportunidad para que en la medida en que nosotros integremos tanto mayor conocimiento como mayor tecnología a nuestros proyectos de emprendimiento, estaremos en la posibilidad o en la capacidad de que nuestros proyectos de emprendimiento tengan un mayor impacto, puedan ser escalables, puedan ser altamente rentables y sobre todo que puedan tener un propósito de cambio positivo en la sociedad. Puede ser un alcance primario desde nuestro hogar o de los hogares de los primeros clientes, pero hay algo muy importante para que nosotros podamos hacer esta integración y es entender el propósito de sus proyectos, y cuando entiendan el propósito y luego integren elementos de propiedad intelectual, y teniendo los derechos de esta propiedad intelectual poder desarrollar paquetes tecnológicos. Ya cuando los registraron como propiedad intelectual se convierte en un producto de la sociedad del conocimiento, y en la medida en que exploten ese derecho de propiedad intelectual van a poder monetizar estos proyectos, productos de propiedad intelectual, y entonces estarán de lleno en la sociedad y economía del conocimiento. ¿Correcto? Entonces, espero que no haya dudas, y en caso de que las hubiere o algún comentario o inquietud, también me pueden escribir por correo y les resolvemos sus dudas antes de la siguiente sesión. En la actualidad es cada vez mayor aceptado el término "vale más el que sabe más". Por lo tanto, para que una economía funcione, no solo es necesario la mejor tecnología, la mejor creación de valor, la mano de obra más barata, sino que el capital humano sea el idóneo y tenga una plena visión cimentada en valores, cultura organizacional, ética profesional, y que realmente sepa dar un giro a la organización, la cual se va a basar en su conocimiento y experiencia. En caso de que pues no haya inquietudes, como suele ocurrir en el salón, vamos a dar tiempo para que realicen la actividad de aprendizaje número 15. Esta se desarrolla en equipo, en su equipo con el que han venido trabajando el proyecto de emprendimiento, y tiene 3 incisos. El primero de ellos es investigar cuáles son las oficinas de transferencia de conocimiento, esa es una parte, y investigar cuáles son las oficinas de transferencia de tecnología en el país, en México, cómo se puede acceder a estos servicios y qué servicios ofrecen. El inciso B es investigar un caso de transferencia de tecnología. Y por favor sean también un tanto meticulosos en cuanto a esta investigación para que incluyan en qué consistió esta transferencia de tecnología, incluida el precio de esta transferencia, quién le transfirió a quién, qué le transfirió, cuáles fueron los términos y el precio de esta transferencia de tecnología. Y el inciso C
investigar cuáles son los elementos básicos para la redacción de un contrato de transferencia de tecnología. Una transferencia de tecnología siempre debe de representar un contrato porque es lo que le da validez jurídica en beneficio de las partes, da certeza en la transacción y es por lo cual se debe de llevar a cabo esta transferencia de tecnología. ¿Correcto? Recuerden subir este apartado en la plataforma Moodle con el formato de actividades de aprendizaje en clase y la extensión PDF, por favor. Y también está habilitada en la plataforma la lectura previa al siguiente tema, que es la sustentabilidad, ¿no? Es un texto en inglés que, por supuesto, vamos a comentar. Voy a abrir un foro de discusión para la siguiente sesión y que ustedes puedan también vertir sus comentarios de la lectura previa. Muy bien, chicos, pues esto es todo por este tema. Espero se encuentren muy bien y nos estaremos viendo próximamente por allá por la universidad. Muchas gracias por su atención y cualquier duda o inquietud, estaremos ahí en contacto. Que estén muy bien. Bye.